¿Estamos? Uy. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que presentamos los proyectos de rehabilitación patrimonial con uso turístico que el primer Plan Nacional Turístico del Xacobeo 21-22 financiará en Extremadura. Me acompañan el director general de Turismo, el director general de Patrimonio y el alcalde de Montemolín. El Plan Turístico Nacional del Xacobeo cuenta con un presupuesto de 121 millones, de los cuales 65,2 se destinan a la rehabilitación y mantenimiento de 61 recursos patrimoniales con uso turístico en España. Dentro de este eje, Extremadura recibirá 4 millones de euros para actuación en 2 bienes patrimoniales de la comunidad autónoma en el trazado del Camino de Santiago a su paso por la Vía de la Plata. En concreto, la región recibirá 2 millones para trabajos de acondicionamiento y excavación del yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Caparra y 2 millones de euros para la rehabilitación del castillo de Montemolín. El yacimiento de Caparra es el segundo conjunto arqueológico más visitado de Extremadura, detrás del conjunto emeritense, superando ya las 50.000 visitas anuales. Dentro del Plan Xacobeo se redactará un plan director del conjunto arqueológico. Se mejorará la exposición museográfica, la señalización y la accesibilidad en el recorrido de la visita, además de la excavación de nuevas áreas. También se realizarán trabajos de consolidación y mantenimiento del arco tetrápilo, las calzadas y las estructuras del foro, así como el acondicionamiento de dichos espacios para la mejora de las visitas como apoyo a diferentes actividades, como puede ser la del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que lleva celebrándose en Caparra desde el año 2017. Además, el Plan Xacobeo también va a permitir la rehabilitación, como decía anteriormente, del castillo de Montemolín para su uso turístico a través de la adecuación y acondicionamiento del camino de acceso y la realización de obras de restauración y consolidación de los lienzos de la muralla. En el interior del castillo se van a construir espacios acondicionados para la visita turística y luego en la parte exterior se contempla el diseño y la instalación de una iluminación ornamental que resalte los valores artísticos de la propia fortaleza. También se llevarán a cabo mejoras de la señalización interpretativa del castillo con información actualizada de las últimas intervenciones, entre otros trabajos. Les anuncio que ahora el paso siguiente será encargar las memorias técnicas de los proyectos adaptados a lo que pide esta convocatoria del Ministerio de Turismo y a continuación se tendrán que licitar las obras. Los proyectos de rehabilitación de Caparra y del castillo de Montemolín suponen, por supuesto, un paso más dentro de una secuencia del trabajo conjunto con la organización del Xacobeo a través de una alianza con las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León y Galicia, con el objetivo de potenciar la ruta jacobea a su paso por la Vía de la Plata. Además, el Plan Nacional Turístico del Xacobeo contempla otras 4 líneas de inversión que serán puestas en marcha mediante convocatorias y que Extremadura analizará para presentar posibles candidaturas. Se trata de un primer eje dotado con 45 millones de euros, donde se financiarán inversiones encaminadas a perfeccionar los paisajes urbanos que atraviesan los caminos, incluida también su señalización. Un segundo eje con 5 millones de euros para el desarrollo del producto turístico Xacobeo, una tercera línea de acción dotada con 5 millones de euros para destinos turísticos inteligentes dentro del Xacobeo y, por último, un cuarto eje con 1 millón para promoción internacional del Xacobeo 2021-2022. Los fondos del Plan Xacobeo forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y tan solo 2 días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentara en Madrid la aprobación de dicho plan, esta región ya tenía asignados 2 proyectos con cargo a esos presupuestos.
El Plan Nacional Turístico del Xacobeo va a permitir, sin duda, impulsar el Camino de Santiago a su paso por Extremadura como un destino de turismo sostenible con naturaleza, patrimonio, gastronomía y experiencias en espacios abiertos que los turistas post-COVID buscan ahora. Extremadura continúa apoyando el impulso del Camino de Santiago. Es un esfuerzo conjunto con otras comunidades autónomas, como decía anteriormente, para convertir la ruta jacobea en pieza clave de la recuperación del turismo en la región y a nivel nacional. Doy paso ahora al alcalde de Montemolín. Todo tuyo. Gracias. Buenos días, consejeras, directores generales. No puedo decir más que mucha satisfacción para mis vecinos de Montemolín, la comarca de Tentudía y el sur de Extremadura. Nuestra fortaleza, con más de 350 metros de muralla, que fue punto estratégico para los recursos defensivos, hoy en día reconvertido en recursos turísticos. Con esta inversión tan importante, aparte de generar empleo y riqueza en nuestra tierra, vamos a poder saber más de la historia de nuestra tierra, además de enseñar el potencial patrimonial que tenemos por descubrir. Estos dos proyectos son puntos estratégicos para el turismo al entrar por el sur y al salir por el norte de nuestra Extremadura. Gracias, consejera, por apostar y poner en marcha estos proyectos. Gracias a tu equipo. Y con estos proyectos se vuelve a demostrar que lo único que nos importa es Extremadura. Muchas gracias. Aquí en la sala. Compañeros, ¿alguna pregunta? Sí, yo le quería preguntar, estos fondos van para, sobre todo, lo que viene siendo recursos monumentales, rehabilitación, pero me gustaría también preguntarle, dentro de la ruta de la Vía de la Plata, el tema de infraestructuras, tanto de sombra, de agua, que es una de las principales quejas que tenían los turistas o quienes hacen este tipo de recorrido por Extremadura, sobre todo en tramos como puede ser el de Cáceres-Cañaveral, que es uno de los más duros que afrontan a la hora de realizar el Camino de Santiago. Bien, en relación con la pregunta que formula sobre las dificultades del tránsito de la Vía de la Plata por Extremadura, pues evidentemente tenemos una región con una característica que todos conocemos, con una climatología que también conocemos todos y que efectivamente puede ser por momentos dura para el peregrino. En ese sentido, hemos encargado en este año la redacción de un estudio que ha hecho una revisión completa del estado de la señalización para mejorarla y mejorar también la parte que tiene que ver con las nuevas infraestructuras que se han desarrollado sobre la Vía de la Plata, que son la A66, la Autovía de la Plata y el AVE, que han generado algunos impactos sobre la señalización inicial y se va a corregir toda esa señalización. En paralelo, este estudio ha estado identificando también cuáles son los elementos que pudieran ser susceptibles de aprovecharse como espacios de descanso y eventualmente espacios de sombreado y de agua. No hay que olvidar que la Vía de la Plata atraviesa en su mayor parte por dominios privados, que será una dificultad añadida, pero de momento este estudio lo que nos indica son las posibilidades que vamos a valorar una vez que nos pongamos a trabajar sobre él y que eventualmente podrían ser objeto de alguna inversión más allá de lo que hoy estamos presentando aquí, que tenga que ver con las mejoras en el camino. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.
Todavía el camino de francés, que es el que puede tener un poco de registro y tal, puede tener buen movimiento.